Hello my dear friends, today I have very interesting news for you. You know, quite recently we decided to start learning Kazakh language. And we decided to do it because we wanted to understand better our friends from Kazakhstan. And today I want to tell you that Kazakh language is studied not only in the schools of Kazakhstan, not only in St. Petersburg, but also all over the world. Dimash recently appeared on Kazakh TV channel El Narna in the project Anna Tili, or native language, and also in his Instagram account the artist wrote, "Friends, I recently filmed such an appeal for one project in which language issues were raised. I think that young people need to work to ensure that our language is pure, so that our language does not depreciate in its own land. My dear brothers, let us help, correct where possible, and support our compatriots who have begun to learn the Kazakh language. We must speak in our land, in our country, which is called Kazakhstan, in the state language, that is in our native language. Let's be proud of our language." I want to say that maybe this message can be very good motivation for our people who live outside Kazakhstan but who wants to understand Kazakh culture. And today on our channel you will see wonderful students from Latin America who are also passionate about learning the Kazakh language. Our big friend Carmen from Chile has prepared a very interesting material about how classes are held and why Latin Americans are interested in the language of a country from the other side of the planet. Are you ready? Alga. Sabemos que hay una belleza intrínseca en cada uno de los idiomas hablados alrededor del mundo. En tanto, esto nos permite comunicarnos con los demás, poder expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos y entrar a la vez en comunión con el otro y conocer su mundo interior. Hola amigos, soy Carmen Sandoval desde Santiago de Chile para su canal Alga Peterburga y Ecopitera. Sabemos que Kazajistán cumple 30 años de independencia y es con ocasión de este 30º aniversario que me enorgullece presentar a un grupo de maravillosas personas, estudiantes de idioma kazajo en Latinoamérica. Cada uno de ellos ayuda a cumplir ese gran sueño de Dimash de dar a conocer su cultura y su país al resto del mundo. Quiero, a título personal y de todo el grupo de estudiantes que vamos a ver, expresar los agradecimientos a Irina Wagner, originaria de la ciudad de Almaty, en Kazajistán, y a Marcia Campos, desde Temuco, Chile, y a su esposo Bey Serikbay, por ser los únicos profesores de idioma kazajo en Latinoamérica. ¿Qué mueve a estos estudiantes? ¿Qué los emociona? ¿Qué los hace asumir este hermoso y gran desafío de aprender idioma kazajo? Los invito a conocer sus historias. Салем Добстар. Салематсыз бе достар. Всем привет. Салем Казахстан. Салем Дес. Салем Комити Димаш. Я изучаю казахский язык. ¿Por qué comencé a estudiar kazajo? El idioma kazajo. Lo primero fue querer conocer las letras de sus canciones, de las canciones de Dimash. No entendía nada, los signitos, cuando veía las canciones subtituladas y no podía cantar. E esse foi o motivo principal. E a primeira vez que eu ouvi a música Samaltal e Daididal, eu tinha certeza que eu precisava aprender a língua kazakh. Eu queria entender a delicadeza, a profundidade daquelas letras. Eu queria também entender de onde saíram aquelas histórias e aprender um pouco mais sobre a cultura do Cazaquistão, sobre o povo kazakh. Había aprendido idiomas antes, como en el caso del japonés y el chino. Ahora emprendo la aventura de aprender kazajo, porque siempre me gustaron las culturas nómadas de Asia Central. En el estudio del idioma, aparte, también aprendí mucho de la cultura kazaja, de
de todo el pueblo de Kazajistán. La profesora nos enseña de una manera muy amena, así que es un lindo momento en el que pasamos todas las semanas, donde aprendemos no solo de Dimash, sino de todo el país de Kazajistán. Es porque siempre me han gustado los países asiáticos y me llamó mucho la atención Kazajistán. También me llamó mucho la atención su bandera porque utilizan un azul muy llamativo, muy bonito. Al estudiar un poco más sobre Kazajistán me impresionó mucho su historia. Que me ha servido muchísimo para poder entender algunos temas de Dimash y poder también conocer algo de su cultura, y bueno, con la intención de algún día poder viajar a Kazajstán y poder estar allí en el país que vio nacer y ve transitar a este maravilloso ser humano llamado Dimash. Salem Dostar, mi nombre es Claudia, soy de Santiago de Chile. Hace 2 años que estoy estudiando kazajo. El motivo, aprender las canciones de Di para algún día cantarla acá en América Latina. Esperemos que sea así. Se me hace un idioma lleno de cultura, lleno de mucha historia. Yo los invito a que lo conozcan, investiguen lo que es el idioma kazajo, lo que es su país, Kazajistán. Está hermosísimo, tiene mucha cultura, mucha historia. Conocí el idioma kazajo a través de la música de Dimash. La experiencia estudiando kazajo ha sido muy buena, muy interesante. He aprendido mucho del idioma y también de la cultura kazaja. Y eso me tiene muy contenta. Una de las razones por las cuales me decidí a aprender kazajo, si bien todavía mi escritura y mi lectura no es la correcta, me pone muy feliz poder hacer adaptaciones de las canciones kazajas, poniendo la fonética para latinos y también para hispanos parlantes. Con esto soñamos, aprendemos y soñamos a ser partícipes de uno de tus conciertos en nuestro país e imaginamos que nos invitas a cantar. Siempre he tenido esa curiosidad de aprender de su cultura, de sus tradiciones. Y bueno, estoy aprendiendo ahora el idioma kazajo porque me gustaría viajar a su país y poder disfrutar de toda su naturaleza, ¿no? Y bueno, esperamos verte, Dimash, acá muy pronto en América del Sur, América Latina, sobre todo en el Perú, para poder disfrutar de tu música y de tus conciertos. Pero lo más importante para mí es que cuando quieres a alguien, se lo demuestras aprendiendo su idioma. Es un gran honor ser de las personas de Latinoamérica que están aprendiendo este idioma. Adiós. Sağ ol, dostlar. Sağ polonés. Sağ polonés.